El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es tips para obtener de manera rápida y sencilla el Registro Nacional de Proveedores. Esto en el marco de la Ley 32069, la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento. Iniciamos entonces con el tema del día de hoy, que es los tips para obtener de manera rápida y sencilla el Registro Nacional de Proveedores. Esto en el marco de cierta normativa, ¿no? En primer término, el Decreto Legislativo 1439, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento y su reglamento. La Ley General de Contrataciones Públicas, que es la 32069, donde se establecen aspectos generales vinculados a los procedimientos. El Decreto Supremo 09/2025-F, que es el reglamento de la Ley 32069, y que en el mismo se establecen todos los trámites que se van a presentar ante el Registro Nacional de Proveedores, cuáles son las obligaciones, también responsabilidades del administrado y también de qué manera se va a acreditar la experiencia, ¿no? En los anexos del reglamento. Pero no basta solamente con esta presentación, con la información del reglamento, sino también nosotros tenemos que verificar la información que comprende la Directiva 01/2025, que es la de procedimientos y trámites ante el RNP, donde de manera detallada establece cuáles son los documentos a presentar, cuáles son las condiciones que debe tener ese proveedor, ese administrado para la presentación del trámite y durante la presentación del trámite. Y también el TUPA, ¿no? El Texto Único de Procedimientos Administrativos del OEC, aprobado con Decreto Supremo 086/2025, porque es precisamente en el TUPA donde se establecen cuáles son los montos y el detalle exacto de cada uno de los del procedimiento vinculado al trámite. Conforme lo había señalado, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de registro de proveedores? Son cuatro, que es el registro de bienes, que comprende tanto personas naturales como personas jurídicas, para proveer objetos que una entidad requiera para el desarrollo y cumplimiento de sus fines. Además, el registro de proveedores de servicios, que comprende también a personas naturales y jurídicas autorizadas para realizar actividades o labores que requiere una entidad para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones y fines. El registro de ejecutores de obras, que comprende a personas naturales y jurídicas autorizadas a ejecutar obras públicas de construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, entre otras, de acuerdo a las definiciones que contempla el reglamento, que requiere a una entidad para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones y fines. Y finalmente el registro de consultores de obras, que comprende a personas naturales y jurídicas autorizadas a brindar servicios profesionales altamente calificados, consistente en la elaboración de expedientes técnicos de obras, en la supervisión de elaboración de expedientes técnicos de obra, supervisión de obra, que requiera una entidad para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones. Entonces, el registro de consultores de obra es una consultoría, es un servicio especializado, ¿no? Pero en este caso nos estamos refiriendo específicamente a personas naturales que tengan ciertas condiciones, que debe ser ingeniero o arquitecto, y a personas jurídicas cuyo objeto social establezca de manera clara cuáles son sus responsabilidades vinculadas a la consultoría de obra, de acuerdo a la descripción de actividades que he mencionado. ¿Cómo nosotros podemos acceder precisamente a toda la información que les estoy señalando, ¿no? Para poder realizar el trámite? En dicho sentido, ustedes van a colocar en el buscador portal web institucional, que es www.gov.p/OEC. Una vez que ustedes acceden, van a visualizar cuál es la pantalla general de la entidad, del organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes en el portal del Estado peruano. Vemos aquí, por ejemplo, que aparece el logo, aparece la información y van a seleccionar donde dice conoce más sobre la entidad, ¿no? Para que obtengan toda la información.
En este caso vemos arriba que esta información está señalada en inicio, pero también cuando seleccionamos más a la derecha, podemos ver cuáles son las categorías respecto a la información que maneja la entidad del OSC. En ese sentido, si accedemos a ello, vemos que está contemplado el Registro Nacional de Proveedores, donde se va a identificar toda la información de interés para participar como proveedor del Estado. En búsqueda de trámites, el Registro Nacional de Proveedores además pone a su disposición todos los trámites donde ustedes tengan la posibilidad de poder ubicarlos según el registro de su interés. Acceden a este buscador www.rnp.gov.p/webtub/rnp/consultatub. Y en esta opción van a poder revisar cuáles son los requisitos para cada uno de los trámites, ¿no? Por eso es que busca tu trámite, puede ser de bienes y servicios, ejecutor de obras y consultor de obras. A través de esta opción, ustedes van a ubicar el trámite presentado ante la entidad. Vemos acá entonces en esta opción que en bienes y servicios colocan información, le dan buscar y pueden verificar esta información del trámite presentado. Corresponde a bienes y servicios, tanto persona natural como persona jurídica. Acá están los requisitos, ¿no? ¿Cuál es la tasa? Observamos que podemos acceder a los bancos autorizados para que ustedes puedan cancelar o pagar. Esa es la información del sistema, ¿no? Entonces, las condiciones es que antes de iniciar la inscripción o reinscripción en el registro de proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores, verifica el estado activo y condición habido de contribuyentes en la zona. Esto es un requisito esencial, porque si ustedes no cuentan con un usuario activo y habido en la zona, no se va a poder realizar el trámite. Va a existir un problema en el sistema y no se va a poder continuar, porque la SUNAT tiene que trasladar o emitir una información en línea al RNP para que la especialista legal valide el trámite. Si es extranjero no domiciliado, deben iniciar el trámite enviando los documentos según los requisitos establecidos en ETUPA o a través de mesa de partes digital del OS. Recuerda que para inscribirse en el RNP no se debe tener sanción vigente de inhabilitación o suspensión. El pago de la tasa para nacionales y extranjeros domiciliados se puede hacer por pago por internet a través de pagalo.p. Luego del pago se deberá registrar y validar en el sistema del RNP. El formulario electrónico de inscripción se habilitará al instante. En el caso de que ustedes cancelen en el BCP, este trámite es mucho más ágil, ¿no? Ya no se va a esperar 2 días, como en el caso del Banco de la Nación, por ejemplo. Si pagan en el BCP, se habilita el formulario a los 40 minutos. En el caso de Scotiabank, también se habilita a la hora. También se podría cancelar de manera presencial en los bancos autorizados. Uno de ellos es el Banco Interamericano de Finanzas, BIF. El formulario electrónico de inscripción se habilita en 2 días, al igual que en el Banco de la Nación. También se habilita en 2 días. En el caso del Scotiabank y Credit Scotia, se activa el formulario a la hora. También se puede cancelar en agentes y cajeros express. En agente multired solo acepta pagos para registro de bienes y servicios. Y el formulario electrónico de inscripción se habilita en 2 días hábiles. El cajero express Scotiabank, el formulario electrónico de inscripción se habilitará en 1 hora. El pago de la tasa para extranjeros no domiciliados
Previamente se deberá solicitar la generación de la orden de pago a través de la mesa de partes digital de OCE, del OEC. Los pagos se realizan a través de una transferencia interbancaria o cuenta corriente al Banco de la Nación y deberá enviarse la copia de pago al correo electrónico, ¿no? De cajaprincipal@oec.gov.p. Y para los extranjeros no domiciliados con representante legal en su país de origen, se habilitará el mecanismo adecuado para el pago. ¿Cómo identificar la clave RNP para que ustedes puedan acceder al sistema? Esta clave RNP solamente viene en el voucher cuando se inicia el procedimiento por primera vez. Si iniciaron un procedimiento al inicio, pasaron unos meses y quieren hacer otro, esta clave es la inicial. O sea, si vuelven a pagar, ejemplo, no una reinscripción, no pasa algo en el sistema y digo, pasaron muchos años desde que ustedes tenían en el año 99 RNP y en esa época se renovaba, no renovaron. A esta fecha podrían hacer una reinscripción, pero será con la clave que ubicaron en su voucher hace 10 años. No será con la clave actual, porque ustedes previamente ya han realizado un trámite. Si A o B no cuenta con esta clave, entonces pueden acceder a través de esta dirección electrónica, ¿no? apps.os.gov.p/rnp cuenta usuario recuperar password, ¿no? A través de este link pueden recuperar la contraseña de su RNP. Para que ustedes accedan al RNP, tienen que ingresar a la casilla de proveedor. Esta es la dirección electrónica apps.os.p/rnp-cuenta-usuario/. Ustedes hacen clic y van a ver esta pantalla, ¿no? Donde nosotros tenemos el usuario, donde deben consignar su RUC y la contraseña precisamente es la del voucher que yo les decía. Una vez que acceden ya a la casilla del proveedor, ingresan en su bandeja de mensajes, van a ubicar esta opción que dice ir al formulario. Ir al formulario implica que ustedes están en trámite, ¿no? Con un trámite anterior. Vemos acá, por ejemplo, que hay una inscripción del 2018, pero era una inscripción que quedó pendiente de envío de datos. Les voy a explicar qué ha pasado en este caso. Que han registrado la información en el formulario, pero no le han ingresado por mesa de partes, lo que implica también un problema, ¿no? Para poder mantener con el trámite. Cuando ya acceden al formulario electrónico, deben consignar información necesaria. En este caso, el ejemplo muestra que es de una persona jurídica, donde tienen que consignar el RUC si es una persona jurídica, la nacionalidad si es peruana, la razón o denominación social, el domicilio físico, el departamento, la provincia, el distrito y el teléfono, ¿no? Este es el formulario electrónico de persona jurídica. Se continúa con la información de los datos del representante, número de documento de identidad, apellido y nombres completos, número de partida electrónica, domicilio en el Perú, teléfono, correo electrónico, la fecha de ingreso, que esto también es importante. Se debe considerar en la fecha que inicia el nombramiento, ¿no? Contenida en el acta correspondiente. Luego hay una información personal empresarial, donde ustedes deben verificar si su empresa es con fines de lucro o es sin fines de lucro. Además, verán en la clasificación de qué tipo de empresa estamos hablando, ¿no? Si es una SAL, es una SRL, una IRL. Esta información, si es por lógica, ustedes la deberían tener y deberían plasmarla también en el formulario. También que requieren información sobre las ventas o ingresos
anuales brutos del año anterior y ustedes seleccionan, ¿no? ¿Cuál es la más correcta? De acuerdo al régimen legal, cuando es nacional se deben consignar los datos de la partida registral considerando el último aumento de capital si corresponde. Esto es por el momento, ¿no? Porque esta nueva norma ya nos habla de otro tipo de evaluación que va a dar en el caso de ejecutores y consultores que va a ser el próximo año en el mes de enero. El extranjero domiciliado consigna todos los datos de la empresa matriz considerando el último aumento de capital si corresponde. Entonces aquí en este caso estamos verificando la fecha escrita de constitución, debemos irnos a ubicar la información en la partida, que a su vez traslada lo que dice el documento notarial, la oficina registral, debemos seleccionar el número de partida electrónica y la partida registral la pueden colgar de manera opcional. Yo les recomendaría que lo hagan para que se pueda avanzar mucho más rápido el trámite. Entre otras informaciones, también se solicita el capital social actual. Aquí vemos que hay un monto. El capital social vamos a ubicar la moneda, que es en soles, el nombre de otro tipo de moneda, si es que fuera el caso, en este caso no, nosotros hacemos los trámites en moneda nacional. Debemos verificar también la información que está registrada en la SUNAT, vemos cuál es el monto suscrito, el monto pagado, esto está en la partida registral, el valor nominal del aporte y finalmente nos va a arrojar el total de aportes a la actualidad, ¿no? Esta información es importante porque también nos va a servir posteriormente para la verificación de las actualizaciones. Debemos registrar los órganos de administración, en el caso de directorio, el tipo de documento, que puede ser DNI, de repente es un extranjero. Ubicamos el tipo de documento, el número de documento de identidad, en los apellidos y nombres completos de este directorio, la fecha de ingreso y el cargo que desempeña dentro del directorio, ¿no? Toda esta información se encuentra o la ubicamos en el formulario. En el caso de gerencia, estamos en primer término hablando de directorio y luego registramos la información de gerencia. Seleccionamos también el tipo de documento, el DNI, apellidos y nombres completos, la fecha de ingreso y el cargo que se desempeña dentro de la gerencia. Los datos de la actividad principal, también esto lo vamos a determinar en un buscador que es un catálogo de bienes y servicios, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el año inicio de la actividad, el 2018, buscamos el producto. Aquí los productos están eh, clasificados por letra. Vemos acá, por ejemplo, herramientas de doblar, cemento, clavo, tornillo, clavos de alambre. Nosotros vamos seleccionando en el caso de bienes, todos los bienes que nosotros vendemos. Y en el caso de servicio, todos los servicios o actividades a los que nosotros nos dedicamos o quizás es una empresa nueva, pensamos dedicarnos. En la información para determinar la solvencia económica, debemos también registrar la información. Por ejemplo, en este caso nos está diciendo el mismo formulario, ¿no? De acuerdo a la última declaración de pago anual del impuesto a la renta, ¿no? El PDT de los estados financieros auditados al último ejercicio económico. Aquí nosotros vamos a verificar cuál es el periodo de declaración. Vamos a trasladar la información del activo corriente, del activo no corriente, del total pasivo corriente, el total pasivo no corriente, el total de patrimonio, el capital, ventas netas, etcétera. Y tenemos que ver cuál es el resultado de operación. Esta información para bienes y servicios, tanto de persona natural como jurídica, en realidad es referencial. Lo que se va a evaluar es que la información
que se ha trasladado de la partida o de la información de la última declaración ante la SUNAT sea tal cual lo registrado, ¿no? En este caso, si es bienes y servicios, solamente pasa por una evaluación legal. Pero si es ejecutor y consultor, esta información sí tiene que ser verificada por la especialista contable. Y toda la información acá que vemos registrada sobre el activo, el pasivo, etcétera, tiene que ser idéntica a la información del PDT. El formulario también nos pide el tipo de experiencia en ejecución de obras, en el caso que sea el registro de un ejecutor de obras, el tipo de contratante, nombre de la entidad, apellidos y nombres completos, razón o denominación social y el objeto de la obra. Entonces vamos registrando la experiencia y los datos del proceso de selección. Y esto se va guardando o alimentando el formulario y que también nosotros al momento de evaluar revisamos para poder validar la información. En todos los casos, ya sea de bienes, de servicio, de ejecutor o de consultor, una vez que llenamos todos los datos del formulario, le vamos a dar envío de datos. Una vez que le damos envío de datos, ya nosotros podemos presentar el trámite por mesa de partes de OEC para que sea evaluada por los especialistas. Bienes y servicios lo evalúa el especialista legal y en el caso de ejecutor y consultor, esta evaluación parte de toda la línea de evaluación del RNP, ¿no? Hay una evaluación legal, contable y también técnica. Para enviar el formulario vamos a digitar el RUI clave RNP, vamos a acceder al formulario y le vamos a dar clic en la opción enviar formulario. Para las personas jurídicas, el formulario puede ser enviado de lunes a viernes, excepto días no laborables, desde las 00 horas hasta las 4:30 de la tarde. Los formularios enviados fuera de este horario se consideran remitidos al día hábil siguiente. Para las personas naturales, el formulario puede ser enviado de lunes a viernes, excepto los días no laborables, las 24 horas del día. A partir del envío del formulario electrónico, y hasta un plazo máximo de 2 días hábiles, el RNP realizará la verificación de requisitos. Si cumple su solicitud, será aprobado automáticamente y se la notificará a la casilla del OEC. Caso contrario, la solicitud será observada. Si el trámite es observado, dispone de 2 días hábiles para por única vez subsanar las observaciones, ¿no? Conforme a la pregunta de la primera diapositiva, ¿no? Se les consultó cuál es el plazo para subsanar las observaciones. En bienes y servicios serían 2 días hábiles. Para extranjeros no domiciliados de bienes y servicios, tiene que ser con representante legal o apoderado en el Perú. El representante legal o apoderado en el Perú del proveedor a inscribir debe contar con la facultad de representación en procedimientos administrativos ante entidades públicas inscrita en la SUNAR. Es decir, que esta representación debe comprender toda la información requerida, porque si no, no van a validar el trámite, ¿no? Entonces, se tendrá que sustentar con el documento que establezca la facultad de representación en este tipo de procedimientos. El proveedor extranjero no domiciliado con representante legal o apoderado en su país de origen, el representante legal y o apoderado del proveedor a inscribirse debe contar con la facultad de representación en procedimientos administrativos ante entidades públicas inscritas en la autoridad registral de su país de origen, ¿no? Similar o sumar, ¿no? En ambos casos vemos que necesariamente tiene que contar con la facultad necesaria de representante o apoderado. En el caso de proveedor extranjero no domiciliado sin representante legal o apoderado en el Perú, nos dice también la norma que el procedimiento aplica a las entidades que requieran contratar bienes sofisticados y o servicios especializados con proveedores extranjeros
no domiciliados que no cuentan con representación legal o apoderado en el Perú. El funcionario servidor público designado por el titular de la entidad como responsable del procedimiento. En ambos casos, puede presentar la documentación exigida en el TUPA del OEC por mesa de partes digital de OEC. Luego que la RNP verifique dicha documentación, se emite una orden de pago con los datos del proveedor para que se realice el pago de la tasa en cuenta del Banco de la Nación y se remita al correo cajaprincipal@oec.gov.p. Tras pagar la tasa, se entrega el kit de usuario únicamente al representante legal, apoderado, funcionario o servidor público, según corresponda que inició el procedimiento. El kit contiene el código de extranjero no domiciliado y la clave RNP con los que podrá realizar trámites en línea. En el caso de extranjeros no domiciliados, ejecutor y consultor debe ser el representante legal o apoderado en el Perú del proveedor a inscribir y contar con la facultad de representación en procedimientos administrativos, ¿no? Aquí nuevamente nos está diciendo que debe contar con la representación expresamente detallada en la partida registral. Dicho representante o apoderado debe solicitar por mesa de partes digital del OEC que se le genere una orden de pago. Con la orden brindada, realiza el pago con a una cuenta del Banco de la Nación y lo remite al correo cajaprincipal@os.gov.p. Tras pagar la tasa, se le entregará el kit de usuario únicamente al representante legal o apoderado que inició el procedimiento. El kit contiene el código de extranjero no domiciliado y la clave RNP con los que podrá realizar trámites en línea. Debe presentarse debidamente firmado junto con la documentación establecida en el TUPA del OS por mesa de partes digital de OS. Para la verificación de requisitos, se tiene que contrastar o revisar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el reglamento de la Ley de Contrataciones y los requisitos que se encuentran en el TUPA OS. El RNP, a efectos de verificar la información declarada por los proveedores, hace uso de la información que figura registrada en RENIEC, SUNAT, SUNAR, SBS, y así como ante los colegios profesionales y otras entidades públicas. Entonces, la información presentada por el proveedor, el evaluador tiene toda la potestad de acceder a estas páginas y corroborar que la información presentada en realidad es real, ¿no? No existe algún tipo de modificación o adulteración. Las observaciones pueden ser de dos tipos: observaciones al formulario electrónico y observaciones a la documentación presentada. ¿Cómo se visualizan las observaciones? Para bienes y servicios, ustedes entran a la casilla de proveedor y van a ubicar las observaciones en su bandeja. Pero si es de ejecutor y consultor, deben ingresar a la página, al portal de gov.p/OS, van a enlaces de interés e ingresan la opción RNP donde se debe ubicar consulta el estado de su trámite y dar clic en consulta el estado de trámite de evaluación de ejecutor y consultor de obras. Una vez que ya ha sido evaluado el trámite a cargo de los especialistas, bienes y servicios el legal, o ha pasado por la línea de evaluación, tanto en ejecutor como en consultor, se puede ya imprimir la constancia de proveedor, ¿no? Accediendo a este enlace www.gov.p/os, donde ubican la opción inscribirse en el RNP. Luego el numeral 4, que es consulta el estado de tu trámite, y finalmente imprimen la constancia de proveedor, ¿no? Van a digitar el RUC y el tipo de imagen. Una vez que ustedes ya tienen el RNP, que es lo básico para que ustedes puedan ya contratar, pueden acceder a las diversas plataformas de OS, ya sea a la opción oportunidades de negocio con el Estado, que es la dirección electrónica que pueden visualizar en la diapositiva. Y vemos, por ejemplo, que hay filtros de búsqueda.
pueden ubicar los procedimientos por georreferenciación, búsqueda o por descripción. De repente son proveedores de zapatos, ¿no? Colocan en el buscador zapatos y les va a arrojar todos los procedimientos que contengan la palabra zapatos o que de repente venta, confección, todo lo vinculado a ello. Deben acceder con su usuario, que sería su root, y la contraseña, que es la del voucher, la que les decía al inicio también, que la ubican en el voucher, o si ya han sido proveedores antes, de repente han cambiado de clave, ¿no? Esto ya depende de cada situación. Bien, a ver, voy a prender mi cámara y voy a ver cuáles son las consultas que han realizado. Hay una pregunta, me parece. En el caso de una SAC, solo tengo gerente general. No tiene directorio. Se puede omitir la información, no hay ningún problema. Depende de la realidad de cada tipo de persona jurídica que están registrando, ¿no? Bien, voy a ver si en el chat hay alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Por favor, hagan sus consultas en la opción preguntas y respuestas. Bien, si tienen otra consulta adicional, la opción de oportunidades de negocio es una de ellas, pero también pueden acceder a la opción de buscador en el SEACE, donde colocan también el objeto. Yo les daba el ejemplo, ¿no? Si eres proveedor de zapatos, coloca zapatos en búsqueda por objeto y puedes ubicar procedimientos de bienes, de servicios para la confección o para la compra, ¿no? Ferretería, lo que no esté comprendido en lo que es el catálogo electrónico de acuerdo marco también. Entonces, todo lo, lo posible es factible ubicarlo en el SEACE, ¿no? Si ustedes están acostumbrados a comercializar en el sector privado, pueden también venderle al Estado. El RNP tiene una vigencia indeterminada. Tramitan su RNP y ya no es necesario que sigan reinscribiendo, a diferencia de otros años donde tenían que renovar cada año. No, ya no es necesario. Si tramitan su RNP una vez, ya este RNP es indeterminado. A no ser que exista algún cambio normativo que no, por el momento no, entonces siguen con su RNP con vigencia indeterminada. No olvidar también que su root debe estar activo y habido porque tiene que ser enlazado. Si no está activo y habido, es probable que se genere una duplicidad en el sistema o un problema que impida que puedan evaluar el trámite. A ver, Elisa dice, ¿qué pasa si saco RNP y por no llego a brindar servicios al Estado? ¿Qué pasa? Ah, si tienes el RNP, pero no llegas a usarlo, utilizarlo, no, no pasa nada. En realidad el RNP te sirve para que tú contrates con el Estado. Si no llegas a utilizarlo, no hay ningún problema, ¿no? Siempre, igual siempre tener cuidado, ¿no? De manejar tus contraseñas para evitar que otro pueda acceder. Se han dado casos también que a veces hay proveedores que desconocen, tuvieron en algún momento un asistente y tenía el acceso, el usuario y la contraseña y empezaron a contratar con la empresa, ¿no? En realidad parece jalado de los pelos, pero pasa. Ahora, ¿cómo acceder a la SUNAT? Entonces, hay que tener un poco de recelo con la información que nosotros brindamos. Lo que son usuarios y contraseñas, siempre tener reserva y tampoco confiarle a cualquiera, ¿no? A los practicantes, a veces a los asistentes, y manejan información que deberían manejar ustedes mismos como proveedores. A ver, quiere sacar un RNP por consultoría
Y ejecutor de obra no hay ningún problema, puedes tramitarlo. Si es para el consultor de obra, se te va a si es como persona jurídica, se te va a asignar las especialidades en categoría A, que te va a permitir contratar con las entidades expedientes, supervisiones, hasta 8 UITs. Entonces no hay ningún problema. Y en el caso de ejecutor de obra, si es una empresa nueva y no llegas a cumplir con las condiciones, con la evaluación contable, probablemente se te asigne 100.000 soles de capacidad máxima y con eso vas a poder iniciar, ¿no? Contratar con el Estado. El RNP puede abarcar más de una prestación. En el caso de bienes y servicios es ilimitado. Tú puedes contratar todo, ganar procedimientos sin un límite máximo, sin un monto. En el caso de bienes y servicios. En el caso de consultor de obra, tú te tienes que ceñir a la especialidad y a la categoría. Y en el caso de ejecutor de obras, tú te vas a limitar por la capacidad máxima de contratación autorizada. Me parece, Carolina, que hay una conferencia específica de ejecutor y consultor, ¿no? Donde ahí se explica de manera más detallada esto. Lisbeth dice, ¿qué consejos o tips nos daría a las personas naturales para inscribirnos en el RNP? Bueno, ya lo he explicado. Eso es la información que voy a actualizar respecto a las tasas, porque como persona natural, el costo de la tasa es de 29 soles. Y en el caso de persona jurídica para bienes y servicios es de 46 soles. Entonces, el costo no es eh, fuera del alcance, ¿no? Está al alcance de todas las personas. Pueden acceder al RNP, se cancela, se sigue el procedimiento conforme les señalé, ingresan al formulario, van a llenar la información, le van a dar envío de datos y al día siguiente pueden pueden descargar su constancia. Si quieres postular a algún procedimiento, depende también al que te dedicas, a tu profesión. Puedes ser abogado, ¿no? Con cierta experiencia, buscas en el buscador contratación de abogado para un informe técnico, etcétera, y puedes acceder a esa información y tienes la oportunidad de presentarte. Cuando tú te presentas a un procedimiento, no necesariamente tu experiencia tiene que ser en el sector público, puedes tener experiencia en el sector privado. Lo importante es que sepas manejar los sistemas y que sepas cómo acceder también a estos buscadores. En este caso, nosotros estamos viendo información relacionada al RNP, pero también hay una conferencia que habla sobre oportunidades de negocio y sobre el manejo del sistema. ¿Cómo actualiza la información? Presentas el formulario de actualización. Si has cambiado la dirección en la SUNAT, tienes que juntar esa información, anexa el formulario y lo presentas por mesa de partes. Si soy empresa jurídica y saco el RNP de consultoría de obra, ¿cuánto será mi capacidad? Si eres como consultor de obra, repito, se te va a asignar una especialidad, persona jurídica, todas las especialidades y la categoría A, si no cuentas con experiencia. Esto te va a permitir acceder a la elaboración de expedientes técnicos, supervisión de elaboración de expedientes técnicos y supervisiones de obra. Además, ahora también se comprende como consultoría de obra la elaboración de perfiles que contemplen un componente de infraestructura. En este caso, ustedes, o en el caso de tu empresa, podría llegar a realizar este tipo de contratos. Solamente hasta 8 ITs. B. Mayer dice, si ya tengo RNP porque trabajo en una municipalidad con recibos por honorarios, ¿puedo ser proveedor en otra municipalidad? Mira, no hay ninguna restricción en el sentido, en el caso eh, de la norma de contrataciones como proveedor, dependiendo tu condición o el contrato que tengas en esa municipalidad. Si trabajas como lo que antes se denominaba locador de servicio, pero que ahora es prestador de servicio, donde tú no te sujetas a condiciones específicas laborales. Entonces tú puedes ser proveedor en una municipalidad y proveedor en otro. Todo depende de la condición que tengas, de condición laboral en esa entidad.
Si eres un CAS o eres 728 o 276, no sé, dependiendo de la condición laboral, que ya se rige por la ley Servir, en la ley Servir sí te dice, ¿no? Que tú no puedes recibir doble remuneración en dos entidades públicas, pero dependiendo del tipo de contrato. Si lo haces como proveedor, no hay ningún problema, pero si tienes un contrato laboral y luego lo haces como como proveedor en otra, ahí ya parte de un análisis legal, ¿no? No sé cuál sería el criterio que podría aplicar la entidad en ese caso. Julio dice, la experiencia como ejecutor de obra adquirida en el sector privado, ¿es válido como experiencia en el sector público? Sí, no hay ningún problema, tanto para acreditarla para llegar a una capacidad máxima de contratación o especialidades y categorías en el RNP, tanto y como para un procedimiento de selección. Ok, no sé si hay más consultas. Muchas gracias, abogada Torres, por las consultas que ha absuelto hasta el momento. Todavía estamos dentro del horario de la videoconferencia. Por favor, les pedimos que hagan sus consultas a través de la opción preguntas y respuestas, Question and Answer. Y para indicarles, Adolfo, Carlos, Jorge Luis, hay una actualización del material que la abogada Torres va a realizar, por eso esas diapositivas no abren, les hemos dado de baja. En cuanto están actualizadas, las vamos a volver a subir y las compartiremos por el aula virtual del OSE. Les pedimos las disculpas del caso, el material va a sufrir una actualización que luego estaremos subiendo. Así es. A ver, Adolfo dice, ¿cómo amplío los servicios de consultoría y ejecución de obras en el RNP? Puedes presentar un trámite de ampliación de especialidad o categoría en el caso de consultor, o puedes presentar un trámite de aumento de capacidad máxima de contratación en el caso de ejecutor de obras. Si quieres ampliar, si ya tienes tu RNP y has estado eh, acumulando experiencia tanto en el sector público como en el sector privado y cumples con las condiciones, la presentación de los documentos, puedes entonces presentar dicha información y acceder a una categoría mayor o acceder a una capacidad máxima también mayor. Hay otras conferencias también vinculadas a lo que es ejecutor y consultor y otras también sobre oportunidades de negocio. Entonces, esta es más enfocada a los tips para acceder al formulario de manera muy general, ¿no? Pero hay conferencias un tanto más específicas. A ver, B. Mayer dice el RNP que ya tengo como recibo, ¿qué dice el RNP que ya tengo como recibo por honorarios de servicio administrativo? ¿Lo puedo utilizar para ser proveedor? En este caso sería porque yo recién ingresaré a ser proveedor. No, no te entiendo el RNP que ya tengo como recibo por honorarios de servicio administrativo. O sea, si puedes utilizar tu RNP en una entidad y en otra. Repito, si es como proveedor del Estado, sí puedes, dependiendo la modalidad que tengas en la municipalidad, en cualquier entidad pública. Si tienes tú un contrato laboral, hay restricciones para los que trabajan en el Estado, porque la ley Servil te dice que tú no puedes tener otra remuneración, que esto ya está saliendo de la capacitación, no es una pregunta en relación, en realidad vinculada, ¿no? Entonces, la pregunta vinculada al tema es, si tú tienes RNP y lo utilizas en una entidad, también puedes utilizar tu RNP para trabajar o realizar algún servicio en otra entidad como proveedor de servicios. Luis Gasla dice, ¿el RNP es un instrumento de control? No, no es un instrumento de control, en realidad es un registro que te permite a ti contratar con el Estado. Y también, digamos que se lleva, sí, se lleva un control de todos los proveedores del Estado en sus diferentes
categorías, ¿no? Como bienes, servicios, consultoría y ejecutor de obra. Julio Quilichi dice, ¿qué pasa si realicé el pago para sacar mi RNP, pero se venció el plazo para obtenerla? Si no llegaste a presentar el trámite, entonces tú puedes solicitar la devolución de la tasa. Ya en el portal de gov.p del OS están los requisitos para que tú solicites la devolución de tasa. Sí, a ver, Luis Gutiérrez dice, ¿en qué caso se pierde la vigencia del registro del RNP? No se pierde la vigencia a no ser que te inicien un proceso sancionador y te sancionen, ¿no? Con una inhabilitación. O en el caso que tú no actualices tu información cada año, tu actualización, o hagas algún cambio, ¿no? Sobre el dirección, quizás este cambio de capital, etcétera, y no los has actualizado, en ese caso sí hay una suspensión del RNP. Ben Mayer dice, ¿qué obligaciones tengo como proveedor inscrito en el RNP? Mantener actualizada tu información. Esa es tu obligación esencial, ¿no? Elsa dice, ¿cuándo se realizan declaraciones de ingresos de la empresa? Tengo entendido que se realizan declaraciones mensuales. Si haces una declaración, tienes que actualizarla ante la... Por eso les decía, cada año ustedes deben actualizar la información. Actualizan su información ante la SUNAT, también tienen que actualizarla ante el RNP. Luis Gazla dice, ¿existe la posibilidad de contratar con el Estado sin contar con RNP? Solamente hasta una UIT durante un año, nada más. Y Mariela Montalvo dice, buenas tardes, ¿es necesario actualizar el RNP anualmente? Claro, en el caso de tu información financiera sí es necesario. Si tienes algún cambio, has hecho algún cambio de respecto a capital, estados financieros, etcétera, en un mes, dentro de 2 meses, 3 meses, cada vez que actualicen información, siempre deben actualizarla ante el RNP. Sí, sí, Julio Quiliche dice, si la empresa ya tiene más de un año de creada, pero no ha realizado actividad alguna, ¿me pedirán estados financieros? Bueno, tienes, no sé, si ya tiene un año de creada, igual tú tienes que presentar tu PDT, ¿no? Cada año tienes que presentar tu PDT, pero si no has tenido recién las creadas hace unos meses, no es necesario, ¿no? Dice, sobre la última pregunta, ¿no se necesita ni un medio sustentatorio somite? Si es una empresa nueva, tienes que adjuntar tu ficha RUC. A ver, dice, en la casilla de total capital, si es una IRL, no tendría que colocar las acciones. No, porque es una IRL, ¿no? Sabemos que una persona es la responsable de la... Es una empresa individual. Bien, entonces con esto ya damos por terminada la capacitación. Gracias.